Flavio anuncia a Alfredo Gaspar como su candidato a la vicepresidencia en una fórmula presidencial pura. Entonces me preguntas, ¿quién es Alfredo Gaspar? Entonces, tengo una foto de él aquí, ¿verdad? Mira, Alfredo Gaspar es este camarada aquí. Es diputado federal por Alagoas. Sí, ya fue fiscal, ya fue jefe del Ministerio Público de Alagoas, ya fue secretario de Seguridad Pública de Alagoas. Todo eso en los gobiernos de Renán, porque era amigo de Renán, era aliado de Renán hijo, de Renán padre, ¿no? De Renán Caleiros y todo eso. Pero en 2022 rompió con los Caleiros porque no quería apoyar a Lula de ninguna manera, y la familia Caleiros apoya a Lula. Como él es bolsonarista de verdad, incluso salió del partido, él era del MDB y se fue al PL, para asumir de una vez por todas el papel de bolsonarista, ¿no? Y ahora fue elegido, él fue presidente, fue relator, perdón, de la CPI, del COVID, de la del INSS, estuvo ahí persiguiendo a Luliña. Hasta pidió la prisión de Luliña como si hubiera algún motivo para arrestar a Luliña, ¿no? Pero bueno, es justamente por eso que fue elegido vice de Flavio Bolsonaro, y eso lo vas a entender a continuación aquí. Mira. El vice de Flavio reúne protección a aliados, apoyo a la amnistía e investigación por violación. Vamos a hablar de este último episodio, ¿verdad? El vice de Flavio actúa en la Cámara de Diputados para proteger a los bolsonaristas. Por ejemplo, él fue el relator del proyecto que iba a quitarle el mandato a Ramajem, porque después de que Ramajem fue condenado por intento de golpe de Estado, ¿y recuerdas que la Cámara de Diputados votó y negó la destitución de Ramajem? Así es. ¿Y quién fue el artífice de eso? Fue Alfredo Gaspar para salvarle el pellejo a Ramajem. Él es el tipo que dice que Brasil vive una dictadura de toga, él es el tipo que dice que Bolsonaro es injustamente tratado, que es una víctima. Es Alfredo Gaspar, ¿verdad? Sí. Entonces él es parte del grupo de choque bolsonarista en la Cámara. Por eso fue elegido, incluso, relator de la CPI del INSS. Y es un antiguo partidario de la idea de amnistiar a los golpistas del 8 de enero. Entonces, repite el mismo discurso, que es el discurso de siempre del bolsonarismo, ¿verdad? Entonces, por eso también fue elegido para ser vice. Bolsonaro dio el visto bueno al vice de Flavio, en una elección restringida al núcleo de campaña. Lee los bastidores. Flavio decidió eso anoche. La noche pasada, a las 10 de la noche, Flavio estaba difundiendo un video apoyando a Alfredo Gaspar para ser candidato al Senado por Alagoas. Ayer a las 10 de la noche, ya hoy en la mañana, el tipo se vuelve vice, de repente, de la nada, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene una idea. El tipo pasó a ser vice de último momento, así tipo, ¿qué pasó? Todos corrieron, quedó vamos a ponerlo. Entonces pusieron a Alfredo Gaspar como vice. Los únicos que discutieron eso fueron Flavio, Valdemar da Costa Neto. Y, claro, Bolsonaro, a través de los abogados que logran tener acceso a él, fue consultado y dio el visto bueno porque Bolsonaro, ya sabes, él manda en el proceso. Bolsonaro, desde la prisión domiciliaria, está mandando en el proceso electoral del PL. Y puso ahí a un candidato títere, que es su hijo, como candidato. Y ahora también un candidato títere para vice, porque a nivel nacional, ¿quién es Alfredo Gaspar? Nadie conoce a ese tipo. Ese tipo no tiene proyección nacional. Ninguna. No atrae votos. Incluso la gente se enojó. Mucha gente del PL se enojó por eso. Porque él no atrae votos. ¿Va a atraer el voto del Nordeste? No atrae. Alagoas es muy pequeña. Él no es famoso en el Nordeste, solo es famoso en Alagoas. ¿Verdad? Solo en el estado, que es muy pequeño. Él no atrae al mercado financiero, que quería un candidato que diera señales de un gobierno más favorable al mercado. Tampoco atrae al mercado, no atrae a los empresarios, no atrae a nadie. Lo que hizo Flavio fue una fórmula pura. Bolsonarista de verdad. O sea, el bolsonarismo está feliz. Pero el bolsonarismo ya estaba votando por él de todas formas. Con Flavio, entonces no cambia nada. Ahora, para ese otro elector que necesita ser conquistado, este es Alfredo Gaspar. No sé si va a ayudar a conquistar, creo que no, ¿verdad? La elección de Gaspar como vice de Flavio apunta a Luliña y al Nordeste, pero impacta la disputa por el Senado en Alagoas, ¿entiende? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Vamos allá, vamos por partes. Primero Luliña. Como él fue el relator de la CPI del INSS, estuvo persiguiendo a Luliña, pidiendo el levantamiento del secreto de Luliña, porque quería llevar a Luliña a declarar sin que hubiera pasado nada, ¿no? Rompieron el secreto fiscal y bancario de Luliña en la justicia. La CPMI pidió esa información, la Suprema Corte la ordenó. ¿Y qué fue lo que pasó?
La CPI filtró ese documento a la prensa. Entonces todo el mundo se enteró de lo que había pasado con la cuenta bancaria de Luliña y no encontraron absolutamente nada, ningún depósito extraño, ninguna transferencia rara en la cuenta de Luliña, solo su propio dinero. Aún así, no has encontrado nada. Cuando llegó al final de la CPI, Alfredo Gaspar hizo un informe. Y en ese informe, él pedía la prisión de Luliña, sin tener nada en su contra, pero pidió la prisión de Luliña y pedía la imputación de más de 200 personas. ¿Cuál fue el resultado de ese informe? Fue rechazado, obvio, ¿verdad? Está abusando de la prerrogativa del mandato y entonces fue rechazado, así que ese informe no se convirtió en el informe definitivo. La CPI terminó sin informe, porque el trabajo que hizo ese tipo no es, ni siquiera podemos llamarlo trabajo, ¿verdad? Que en realidad solo era una persecución contra Luliña. Para mantener a Luliña en los titulares el mayor tiempo posible, que es eso lo que la gente de Flavio quiere explotar, mantener a Luliña en las noticias, por eso eligió al relator de la CPI del INSS, porque es un tipo que va a estar hablando de Luliña todo el tiempo. Lo del Nordeste es lo que ya dijimos. El tipo es nordestino, ok, pero él no tiene proyección en todo el Nordeste, solo tiene proyección en Alagoas. Y para finalizar, este impacto en la disputa por el Senado de Alagoas. Yo digo esto porque es lo siguiente. Alfredo Gaspar sería candidato al Senado y allá en Alagoas está Renán Caleiros, candidato al Senado, porque su mandato termina ahora, él está intentando renovarlo, ¿verdad? Se reeleger. Y a Arthur Lira, que ya no quiere ser diputado, quiere ser senador. Arthur Lira. Y también estaba Alfredo Gaspar y Alfredo Gaspar. En Alagoas, él es relativamente popular, estaba bien en las encuestas y estaba, así, corriendo el riesgo de que Arthur Lira no lograra ser elegido y quedara fuera de la política el próximo año. Entonces, de cierta manera, Flavio también, al traer al tipo aquí y hacerlo candidato a vicepresidente, lo sacó de la candidatura al Senado. Gracias. Y le abrió el camino para que Arthur Lira pudiera ser elegido senador. Entonces, de cierta manera, también ayudó a Arthur Lira en ese asunto, por eso es que interfiere directamente en la elección en Alagoas, ¿verdad? Solo que el compañero de fórmula de Flavio tiene muchas explicaciones que dar, pero muchas explicaciones que dar. Por ejemplo, una partida presupuestaria de 6.2 millones del compañero de fórmula de Flavio Bolsonaro desapareció en la cuenta de la alcaldía, según señala el Tribunal de Cuentas de la Unión. Entonces piensas, él envió el dinero a una ciudad llamada San José de Alaje. En Alagoas, él mandó 2 partidas presupuestarias que sumaban 6.200.000 reales en enmienda PIX, que es esa enmienda más problemática que existe. Enmienda PIX, ¿verdad? Porque simplemente el dinero cae en la cuenta del ayuntamiento. El alcalde no tiene que rendir cuentas, no tiene que haber una obra esperando ese dinero. Él hace lo que quiere. Y el alcalde desapareció con ese dinero porque lo pasó de una cuenta a otra, de otra cuenta a otra, de otra cuenta a otra, y ya no hay manera de rastrear el dinero. Y nadie sabe cómo se gastó ese dinero. María Antonia Pires, gracias por el regalo. Gracias también, ¿eh? Muchas gracias. Y entonces ese dinero desapareció, 6.200.000 reales. ¿Verdad? Y entonces el Tribunal de Cuentas de la Unión abrió una auditoría para verificar qué pasó con ese dinero y Alfredo Gaspar es uno de los investigados, de los auditados en esa auditoría para saber cuál es su responsabilidad en este caso. Porque la enmienda PIX es el presupuesto secreto, ¿verdad? Y Alfredo Gaspar se benefició, esa es la palabra, ¿verdad? Se dio un festín con las enmiendas PIX, que son las enmiendas del presupuesto secreto, y ahora seguramente también tendrá que responder por eso. Él ha dicho que no hizo nada malo, que solo indicó la enmienda, que la responsabilidad es del ayuntamiento, pero ¿verdad? El diputado que indica la enmienda es responsable de ese dinero. Porque ahora él se volvió responsable del gasto, él simplemente manda el dinero y el gobierno tiene que pagar. Entonces él también tiene que ser responsabilizado por eso, ¿verdad? Y va a tener que dar esa explicación. Alfredo Gaspar, vice de Flavio Bolsonaro, está acusado de violación en un proceso que está detenido en el STF esperando un pronunciamiento de la PGR. Mira, esta historia empezó en mayo, en plena comisión investigadora del INSS. Hubo una discusión entre Alfredo Gaspar y Lindbergh Farias, diputado del PT. Y en esa discusión, Lindbergh llamó a Alfredo Gaspar violador, dijo que hay un caso de violación. Muy grave, porque lo siguiente, eso ahí es violación de una persona vulnerable, según la denuncia que hizo Lindbergh, y no fue solo. No, está bien. Soraya Tronic y Rafael Correa. ¿No es Rafael Correa?
Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre del diputado, se me fue de la mente, déjame ver si está aquí en el artículo, sí. Soraya Tronic y Lindbergh Farias, aquí solo aparecen dos nombres, pero hay un tercero. Es Soraya Tronic, que es de Mato Grosso do Sul, también participó en esta denuncia. Y Alfredo Gaspar se quedó, mira, furioso de la vida. Furioso, ¿no? Tanto que recurrió a la justicia. Mira, el vice de Flavio Gaspar fue a la Policía Federal contra Soraya y Lindbergh después de ser acusado de violación. Él alega que el caso no es con él, que lo que pasó con su primo, que él no tiene nada que ver con eso, que incluso iba a hacerse una prueba de ADN y todo eso. Pero bueno, esa historia, la Policía Federal pidió la apertura de la investigación, luego va a la Procuraduría General de la República, y entonces, en la Procuraduría General de la República todavía no hay respuesta. La PGR debería decir, a ver, ¿vamos o no vamos a abrir la investigación? Pero desde mayo está detenido ahí y nadie hace nada, nadie decide absolutamente nada.